Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Esta tarde, enmarcada en las jornadas organizadas por el Teatro del Barrio, El Madrid que queremos, propuestas ciudadanas de cambio, hoy dedicamos esta sesión de debate y reflexión a un tema imprescindible, otra mirada sobre la educación en la Comunidad de Madrid. Paso a presentaros a los ponentes. A mi izquierda está Guadalupe Jover, profesora de secundaria, miembro fundador, como otros compañeros, de Yo Estudié en la Pública y de la plataforma Stop Leibert. A mi derecha está Julio Rogero, profesor de educación primaria, jubilado, miembro de movimientos de renovación pedagógica. Marta Pascual, profesora de formación profesional y miembro de Ecologistas en Acción. Y Asier Delgado, estudiante de máster de orientación educativa y miembro de Juventud Sin Futuro. Todos ellos pertenecen a una plataforma que se llama La Educación que nos une, junto con otras organizaciones como Plataforma 06, Recires, ATAC, Rosa Sensat y el Foro Mundial de Educación. Entonces, paso ya a darles la palabra y estaremos más o menos como una hora en la que ellos nos comentarán sus reflexiones acerca de la educación y a continuación pasaremos a un debate con vosotros. Nos piden, porque están retransmitiendo por streaming en público, y entonces, bueno, pues nos piden que seamos puntuales. Muchas gracias. Advertiros de entrada que las cuatro personas que estamos aquí coincidimos en la educación que nos une, por lo tanto ello quiere decir que compartimos una mirada sobre la educación y sobre el mundo, pero al mismo tiempo nuestras aproximaciones son complementarias. Y entonces, para que esta mesa redonda no fuera simplemente una justaposición de percepciones, de opiniones, de visiones, hemos buscado una cierta confluencia, pero también una complementariedad. Y a mí me ha tocado, en cierta medida, bailar con la más fea, porque aunque nuestro modelo educativo, el modelo educativo que soñamos para la Comunidad de Madrid, y no solo, se sitúa en unas coordenadas que no tienen nada que ver con las que estamos viviendo ahora mismo, sí que creíamos necesario partir primero de un análisis de dónde estamos, porque si no cuestionamos los cimientos sobre los que está construida ahora mismo la educación en la Comunidad de Madrid, mal vamos a poder... ¿Cómo? Mal vamos a poder proponer un modelo alternativo. Yo os confieso que siento cierta preocupación cuando escucho una creencia tan extendida como difusa de que el cambio de políticas educativas en la Comunidad de Madrid y en el resto de España es solo cuestión de aguardar que haya otras mayorías parlamentarias. Y la gente, por ejemplo, habla de la derogación de la LOMCE como quien aguarda el advenimiento de un eclipse, sin darse cuenta de que la LOMCE está ya aquí, está además en la Comunidad de Madrid muchísimo antes de que fuera aprobada en el Congreso, y que además la tenemos inoculada en las venas, incluso muchos aquellos de los que decimos combatirlas en las calles. La LOMCE, por ejemplo, se limitó a legalizar dos prácticas muy extendidas en la Comunidad de Madrid que hasta la LOMCE eran ilegales, como por ejemplo la cesión de suelo público para la construcción de centros privados, que no es sino una arista más de un proceso insaciable de privatización en la Comunidad de Madrid y que empezó muchos años atrás por la educación infantil, cosa que en su momento yo creo que muchos miramos para otro lado. Y la LOMCE, por ejemplo, también ilegalizó algo que se venía haciendo en la Comunidad de Madrid de manera ilegal, como era el establecimiento de unas llamadas evaluaciones externas que, lejos de evaluar nuestro sistema educativo, ver qué está funcionando y qué no está funcionando, se limitaba a cumplir dos funciones: establecer rankings, es decir, clasificar al alumnado y a los centros. Todos recordamos el Instituto de Excelencia San Mateo. Bueno, pues del Instituto de Excelencia a la especialización de los centros que propone la LOMCE no hay sino un paso. Y además se ha convertido en un poderosísimo elemento de control del currículum.
Hoy en día estamos viendo cómo muchísimos centros están preparando a las criaturas para las evaluaciones externas de la LOMCE y parece que no tienen sentido otros aprendizajes que no sean aquellos que cotizan en estas pruebas externas, en definitiva aquellos que cotizan en las pruebas PISA que propugna la OCDE. Es decir, que la doble línea de segregación y de mercantilización de la LOMCE la tenemos asumida en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo. Y hemos hecho nuestros dos mitos perversos, que es el mito del individualismo, de la competitividad y de la presunta autonomía, que no es sino autonomía de los centros también para competir. Entonces, lo que yo quería comentaros hoy aquí es cómo es posible que hayamos llegado a este punto, que la ciudadanía madrileña, el profesorado, los centros, las familias, hayamos hecho estos postulados nuestros. Y lo voy a hacer de una manera esquemática, de una manera muy sencilla, analizando sucintamente los 3 carteles que han jalonado la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid en relación al modelo educativo que proponen. El primero de los carteles, yo creo que lo tenemos todos muy fresco en la retina, porque hace cuestión de unos meses, a ver si nos lo ponen de ahí arriba, hace apenas unas semanas, por tierra, mar y aire, en radio, en la prensa, en las vallas, nos encontramos estos carteles, las cuñas correspondientes, que han supuesto un desembolso de 2.700.000 euros para la Comunidad de Madrid, todo se ha dicho de paso, y yo creo que a todos nos llenó de rabia ver lo que se nos estaba vendiendo. Pero cuando son estas las campañas que se alientan, es que son efectivas entre la ciudadanía. Y por plantear algunas cuestiones de manera, como os digo, muy sintética, lo primero que resulta hiriente es el uso de la segunda persona del singular. Parece que el verbo educar en la Comunidad de Madrid solo se conjuga en singular. Su educación, la de tu hijo o hija, la eliges tú. Parece que el futuro de una sociedad, a una persona solo ha de interesarle la educación que dé a su hijo o su hija, sin pensar siquiera y asumiendo ese planteamiento tan individualista que su hijo o su hija se habrá de encontrar 1001 veces a lo largo de su vida en la esfera personal, social, profesional, con otras muchísimas personas. Con lo cual, no solo el bienestar, la solidaridad, la felicidad de una sociedad, sino también lo de los individuos, depende de que la mejor educación esté asegurada para todos y todas. En segundo lugar, resulta hiriente el verbo elegir. Parece que la educación es un producto más de un supermercado educativo. En el supermercado elegimos la pasta de dientes y, de la misma manera, elegimos la educación de nuestros hijos e hijas. Y esto es todavía más hiriente porque ya se nos ha apartado a las familias, también a los docentes, de cualquier forma de participación en la educación de niños y niñas. En la elaboración de la LOMCE, la mayoría social no ha sido en absoluto tenida en cuenta y además de los consejos escolares, en los consejos escolares se nos ha enmudecido porque ya no tenemos ninguna capacidad de decisión en todos aquellos aspectos pedagógicamente relevantes. En tercer lugar, vemos que ese uso del singular aparece proyectado en un niño y una niña que refuerzan los modelos más ranciamente sexistas, las mujeres al ámbito de los cuidados, la medicina, los hombres a explorar el mundo exterior, el astronauta. A continuación, la Comunidad de Madrid, por supuesto, ha hecho suyo el apoyo sin fisuras a la educación de gestión privada. Ahí aparecen una serie de centros públicos y privados, pero si sabemos que los centros concertados escolarizan niños en primaria y secundaria, basta con multiplicar por 2 para darnos cuenta que la proporción entre centros públicos y privados se va alterando progresivamente en la Comunidad de Madrid. En quinto lugar, aparece eso de colegios e institutos bilingües. ¿Qué es eso del modelo bilingüe de la Comunidad de Madrid? Que la educación del siglo XXI ha de ser una educación plurilingüe, nadie lo pone en duda. Pero una educación plurilingüe ha de partir por reconocer la diversidad lingüística que alberga. Y todos sabemos que aquellas criaturas realmente bilingües están apartadas en aulas que no son las que denominamos bilingües. Las aulas bilingües, los centros bilingües, son aquellos en los que están críos y crías que conocen un poquito de inglés, muchas veces porque su entorno sociocultural se lo ha permitido. Y los críos que realmente dominan el castellano, el búlgaro y el turco, el castellano, el árabe y el bereber, el castellano y el rumano o el polaco, esos no, porque sus lenguas no cuentan. Y les inoculamos también actitudes de menosprecio a su propia lengua.
De la misma manera, una educación plurilingüe ha de facilitar la transferencia interlingüística entre las lenguas que conocemos y las lenguas que ofrece la escuela. No solo el castellano, sino también el inglés-francés. Y aquí lo que damos son compartimentos absolutamente estancos. El llamado bilingüismo, el mal llamado bilingüismo de la Comunidad de Madrid, se está utilizando exclusivamente como cedazo, como filtro para la selección escolar de las especies. No hay ningún interés en promover el aprendizaje real de distintas lenguas, porque no tiene sentido que sigan aumentando las ratios o que suban las tasas de las escuelas de idiomas y, sin embargo, se diga que se está alentando una educación plurilingüe. Y por último, bueno, aparecen también las referencias al Trinity y Cambridge, porque algún día habrá que hablar también del desembolso de la Comunidad de Madrid a estas entidades privadas o de lo muchísimo que se gastó enviando a profesores al Reino Unido, a Estados Unidos o a Canadá mientras se desmantelaban todos los centros de formación del profesorado. Y por último, cuando se habla del plazo de inscripción, dice infórmate en madrid.org, buscador de colegios en el 2012, refuerza la idea esta de que las familias para elegir la educación de sus hijos lo único que tienen es que meter unos datos en un formulario y ver cuál ha sido la puntuación de ese centro en las denominadas CDI, las evaluaciones externas. Y con esto pasamos al segundo de los carteles, que este no apareció tanto en vallas, en marquesinas, etcétera, pero todos los centros, hace 2 cursos, en el 2012-2013, se llenaron de unos pósters enormes con una niña rubia, monísima, como siempre, la educación en singular, y el eslogan que ahí aparecía es «Elige tu centro». Elige tu centro en función de unas denominadas pruebas de conocimientos y destrezas indispensables que no son tales. Porque hemos dejado de que nos convenzan de que la evaluación de los centros consiste exclusivamente en examinar una vez más a su alumnado y examinarlos además exclusivamente en 2 áreas, en lengua y en matemáticas, pero es que incluso dentro de lo que puede ser la prueba de lengua, en absoluto se evalúan las capacidades orales, la creatividad, el espíritu crítico. Lo único que aparece ahí es una prueba de comprensión lectora. Y por poner algunos ejemplos muy inmediatos, este año la prueba de comprensión lectora a críos de 14 años ha sido un texto del Quijote. Examinar la comprensión lectora con un texto, la mayor parte de cuyas palabras dejaron de usarse hace 300 años, es un solemne dislate. Pero es que además ponen inferioridad de condiciones a todos aquellos críos y crías cuya primera lengua no es la lengua de Cervantes. Estos centros, lógicamente, sacarán una puntuación menor en las denominadas pruebas CDI. De la misma manera, en el examen de matemáticas, un año tras otro, se ha propuesto un problema de matemáticas que consistía en ver, después de tomar al azar de una baraja, no sé cuántas veces, una carta, qué posibilidades había de que saliera un oro. ¿Cuántos críos conocen la baraja española? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a continuación los centros, lógicamente, que no tengan escolarizados, por ejemplo, alumnado de otras procedencias geográficas, van a sacar mejores puntuaciones en esos rankings. Esos centros van a ser pretendidamente los buenos, van a recibir más recursos porque en la rendición de cuentas han demostrado ser centros que funcionan y entonces entra aquí en juego la falacia de la libertad de elección. Se les vende a los padres la moto de que son libres de elegir el centro para sus hijos con datos, con conocimiento de causa, cuando al haber probablemente mucha más demanda que oferta, en definitiva serán los centros los que seleccionarán a su alumnado. Pero ¿cuál es la realidad? Que estamos entrando todos a este juego. Seamos honestos, el profesorado está ahora, los equipos directivos están empeñados en que su centro puntúe bien en las pruebas CDI. Estamos siendo todos rehenes de estos postulados. Y las CDI, además de la segregación, la clasificación, de provocar una creciente fractura social, tienen otro peligro enorme y es que se están convirtiendo en un poderosísimo elemento de control del currículo. Y voy a ir un poco más lejos. Yo no sé si os han llegado la filtración de las pruebas, de las reválidas, bueno, de las evaluaciones externas de tercero de primaria que se van a celebrar hoy en Aragón. Tercero de primaria. Yo no sé si habéis visto las pruebas del examen.
todo consiste en comprar, en el centro comercial, en el zoo, unos precios, hacer también el propio ranking por la taquilla, películas que solo son de Disney, por supuesto, donde se parte de unos conocimientos que quedan muy lejos de las criaturas de tercero de primaria y que muchos padres no deseamos educar a nuestros hijos en esas coordenadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto es una dinámica perversa y lo que escalofría más es que muchas veces a nuestro alrededor vemos cómo estas cosas se van asumiendo. Por eso os decía que la LOMCE la tenemos ya dentro y que nos han inoculado todos estos presupuestos. Y si va a hablar rapidísimamente de 3 carteles, su educación la eliges tú, elige tu centro, basta con retrotraernos 2 o 3 años más a otro cartel que sí vimos muchísimo en marquesinas y en centros, el de respetemos y apoyemos a nuestros profesores, que era el reverso de la ley de autoridad del profesor, ¿lo recordáis? La ley de autoridad del profesor, que no era sino una criminalización tácita de la educación pública, porque esto venía doblado en los momentos de matriculación de noticias absolutamente alarmistas en prensa, en radio, en televisión, sobre episodios que podían haber ocurrido en un centro público como que podían haber ocurrido en un centro privado. Pero además, el otro implícito de la ley de autoridad del profesor era el volver a un modelo que creíamos pasado de educación. La ley de autoridad del profesor y estos carteles fueron contemporáneos de esas añoranzas nostálgicas de las tarimas, ¿lo recordáis? La ley de autoridad del profesor y la campaña, que también le costó un pastizal a la Comunidad de Madrid, precedió en 4 o 5 meses las famosas instrucciones de principio de curso de julio de 2011, que no fueron sino el prólogo del decreto de racionalización del gasto educativo abril de 2012, que presentó el ministro Wert diciendo que eran medidas de sentido común que nada iban a mermar la calidad de la enseñanza. Porque el modelo educativo que esto esconde es un modelo educativo donde hay una tarima y un profesor que se dirige a un auditorio y le da igual que conste de 5 personas, de 50 que de 5.000, porque no necesita siquiera mirarlos a los ojos. Por tanto, quisiera invitaros a la reflexión. Ahora mis compañeros van a hablar de cuál es el modelo educativo en el que nosotros nos situamos, que son unas coordenadas absolutamente alejadas de este modelo que está instaurando la Comunidad de Madrid, pero creo que no podemos perder de vista dónde estamos, el suelo que pisamos, porque quienes nos encontramos en estos foros seguro que compartimos una misma mirada, pero no es la que está en las calles, no es la que está en los colegios, no es ni siquiera la que está en los claustros de colegios e institutos. Hace falta muchísima pedagogía social, hace falta muchísimo diálogo, muchísimos foros de encuentros para ir cuestionando y desmontando todos estos postulados. Solo quería decir una última palabra para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con la educación infantil, porque todo esto que hemos señalado hace muchísimo que se ha hecho férreo en la educación infantil, porque lo que demandamos no es una ley de autoridad de los profesores, lo que queremos es, y no queremos respeto para los profesores, lo que queremos son unas condiciones y una formación que nos permita desempeñar dignamente de nuestro trabajo y sobre todo que se respete a los críos y crías. Y que se respete quiere decir que haya unas ratios razonables, que haya unos equipos de orientación que permitan diagnosticar tempranamente los problemas y se les ponga remedio con apoyos, con desdobles, que recuperemos las becas de comedor, de material escolar, etcétera, y que se pongan en marcha todas aquellas políticas que trabajan en pos de la equidad social y, por tanto, de la equidad educativa, empezando por bibliotecas escolares y, por supuesto, como os decía, con una educación infantil 0-6, pública, gratuita y de calidad para todos los críos y crías, porque no es justo, y por utilizar tan solo un adjetivo, que solo puedan acceder a ella quienes se lo puedan permitir. Y con esto lo dejamos. Buenas tardes. Yo quería arrancar leyendo un poema de Antonio Orihuela, El día del exceso, que dice: en 8 meses nos comeremos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año.
En 1960 solo nos comíamos 2/3 de la tarta. En 1970 nos comimos la tarta entera. Hoy faltan alimentos. La productividad de los suelos sigue disminuyendo al ritmo que aumenta el uso de los plaguicidas que tratan de impedirlo. El mar se pudre. Las abejas mueren. El cielo vomita dióxido de carbono. Cambian los climas, aumentan las epidemias. En 1993 nos terminamos de comer el planeta el 21 de octubre. En 2003 nos comimos las últimas migajas el 22 de septiembre. Este año, por el 2014, para el 20 de agosto no quedaba nada. Tenemos un planeta y estamos comiendo planeta y medio. En economía, tener más gastos que ingresos lleva a la catástrofe y a la ruina. Hay futuros que se adivinan sin bola, el nuestro. Este es el contexto, alejándome un poco más de ese contexto ideológico en el que ahora mismo se nos quiere introducir, en el que vivimos. Yo añadiría alrededor de un 30% de nuestra infancia vive cercana o en riesgo de pobreza, si no en situación declarada de pobreza. Y la escuela no puede guardar silencio, no puede estar ajena al mundo que pisamos. Es una condición que toda nuestra plataforma defiende. Es una escuela diferente para un mundo diferente. Y en la escuela pasan niños y niñas 6 horas diarias, 10, 15 años, bueno, ¿cuántos años pasan? Depende de cuándo empiecen. Y ahí están construyendo la cultura básica, la cosmovisión, su idea de cómo es el mundo. Ahora mismo lo que nuestra escuela está enseñando a los niños y niñas, a los adolescentes, es una fe ciega en el crecimiento, en el desarrollismo, en que el planeta es ilimitado, en que la tecnología nos salvará de cualquiera de los problemas que puedan sobrevenir. Que los países subdesarrollados se desarrollarán un día, ¿no? Que los destrozos ambientales y humanos se pueden compensar con dinero. Son grandes mentiras que vamos aprendiendo desde la infancia. Y nuestra escuela está contándonos mentiras desde la infancia, día tras día, y hay un mundo real, un mundo problemático, un mundo que nos espera, que nos oculta. La escuela no habla, por dar 4 pinceladas, ni de la precariedad de la cajera del día, ni de los papeles de Bárcenas, ni de la soledad de las abuelas que viven en un cuarto sin ascensor, ni de que ninguna empresa de seguros quiere asegurar una central nuclear, ni de los problemas de las personas transexuales, ni de los presupuestos del ejército que no vienen en el presupuesto del Ministerio de Defensa, ni de las luchas próximas. Hay una frase de Orihuela que dice: en Ucrania héroe, en Gamonal terrorista. Ni de los negocios oscuros de las privatizaciones, ni de las cargas de la policía, ni del TTIP. La escuela no está hablando de lo que realmente ocurre y en lo que nos jugamos el futuro. Y está negando el futuro a la gente que va a vivir de pleno en él, ¿no? Nos parece que hay que romper con esta falsedad y con esta irresponsabilidad. Y nos parece que una de las grandes mentiras de la escuela es esta de la que hablaba Lupe, y es esa de que tenemos que formar a individuos autosuficientes. Los seres humanos no somos autosuficientes, ni somos autónomos, somos esencialmente ecodependientes e interdependientes. Y si no nos educamos en esas dos conciencias, en la conciencia de la interdependencia humana y de la ecodependencia de la tierra de la que vivimos, vamos a caminar hacia el suicidio a un ritmo determinado, en unas condiciones de justicia o de diferentes ritmos de colapso, ¿no? Y por eso, desde estas grandes condiciones humanas, yo os voy a proponer
6 caminos o 6 criterios que se podían usar para elegir medidas concretas a la hora de construir un proceso educativo. Y luego os voy a hacer una propuesta de cómo construir un currículum. Uno de los caminos que nos parece que habría que recorrer, nosotros lo llamamos aprender de la vida. La vida humana, la vida vegetal, la vida animal, tiene que ser parte de nuestra cultura esencial. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona la fotosíntesis? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo morimos? ¿No? La palabra animal tiene que dejar de ser un insulto. Y buen tiempo no puede seguir significando sol y sequía, por mucho que les venga bien a las empresas turísticas. Aprender de la vida también significa aprender que la diversidad no es el intento de que la gente que va peor disimule un poco sus dificultades. La diversidad ha sido la condición en la que se ha construido la vida. Y la diversidad lingüística, la biodiversidad, la diversidad de trabajos, la diversidad de lecturas, la diversidad de responsabilidades ha conseguido que la especie humana y los ecosistemas estén donde están. La diversidad puede leerse como una riqueza y así tenemos que entender. Un segundo eje que planteamos es el mirar al territorio físico. Estamos seducidos por el territorio digital, por el espacio virtual, pero donde finalmente se juega el poder, donde se juega la vida, el alimento, el bienestar, la caricia, es en el espacio físico. Entonces tenemos que volver a considerar la escuela como un lugar físico donde ocurren cosas como que hay un depósito de gasoil que nadie sabe dónde está, como que hay una toma de agua por si hay un incendio, como que hay un sistema de limpieza y hay gente que está limpiando el centro, que hay una cafetería que se abastece con cosas, que hay un comedor que puede ser abastecido con productos ecológicos, con alimentos ecológicos. Hay muchas experiencias de corresponsabilidad en el centro, de cercanías en los abastecimientos que tienen que ver con esta propuesta de acercarse al territorio. De acercarse al territorio y romper la valla de la escuela. Yo creo que nadie debería acabar su vida, sea o no docente, sin haber entrado a una escuela a contar las cosas que sabe y que son valiosas. Y nadie debía acabar su recorrido escolar sin haber salido de las vallas de la escuela y haber conocido asociaciones, tenderos, gente que está en la calle pidiendo, haber conocido el medio que tiene alrededor. Y nadie debería acabar su itinerario escolar sin hacerse responsable de un pedazo de territorio y tener un pequeño proyecto para un trocito de su ciudad. Un tercer camino, un tercer eje que planteamos es el eje comunitario, la vida comunitaria. La escuela necesita de plural. Ya lo decía Lupe, si algo nos puede salvar del horror, yo creo que es la red comunitaria, la capacidad de aprender a vivir en comunidad, la capacidad de aprender a resolver conflictos, la capacidad de sentirnos responsables de lo que le pasa a la persona de al lado. Y yo creo que los niños y niñas son actores sociales, inteligentes y capaces que pueden proponer, que pueden elegir, que pueden tener espacios de poder y que pueden construir proyectos y llevarlos a cabo, ¿no? En cuanto les dejamos un poco de espacio, ellos y ellas demuestran que es posible. Por eso la reconstrucción o el tejido de la malla comunitaria me parece otra de los criterios que tenemos que seguir a la hora de hacer propuestas para la escuela. Hablamos de comunidad infantil, pero también de toda la comunidad adulta que está alrededor de la escuela. Un cuarto eje, para nuestro juicio, sería la centralidad de los cuidados. Los seres humanos existimos como especie, cada cual de aquí existe como especie, porque ha habido una persona o varias que le han dedicado miles de horas a su cuidado. Toda persona necesita ser cuidada en momentos de la infancia, en la vejez, en la enfermedad, y por eso toda persona debe hacerse responsable del cuidado de otros seres humanos. No podemos marcharnos de la escuela sin aprender a practicar
y a desarrollar tareas de cuidado. Un quinto eje sería la politización de la escuela. Yo creo que la escuela intenta plantearse como un espacio, o nos han intentado vender que la escuela es un espacio fuera de cualquier ideología, fuera de cualquier propuesta política. La escuela yo creo que tiene que ser un elemento de denuncia del mundo en el que está. No puede vivir en una nube limpia y descarnada. La escuela tiene que pisar tierra y discutir, debatir y dejar entrar los debates que están en la calle. Nos contaban alguna experiencia de cuando el MST en Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, ocupaba una finca, monta una escuela y en la escuela se crea una estructura de debate asamblearia similar a la estructura adulta. Los niños y niñas construyen, debaten, deciden sobre su organización. La escuela no puede ser un espacio estanco y por eso yo entendemos que la escuela ha de ser un espacio de denuncia, de desvelamiento, de ensayo de experiencias. Y el último eje con el que enlazo con nuestra propuesta curricular, un poquito particular, es el reconstruir la cultura. La escuela puede ser una de las piezas clave para reconstruir una cultura, que ha de ser una cultura para la justicia y para la sostenibilidad. El desprecio de las culturas populares, el desprecio de las culturas rurales, la sobrevaloración de la especialización, de la ciencia de bata, ¿no?, de la tecnología, yo creo que es ahora mismo una construcción que tenemos que desmontar, ¿no? Y tenemos que recuperar, porque en muchos casos están perdiendo los saberes que tienen las abuelas, los abuelos, un montón de comunidades rurales, saberes que nos permiten vivir en condiciones de bajo impacto ecológico y de forma comunitaria, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Porque estos son ejes que nos pueden inspirar acciones concretas, pero ¿cómo construir un currículum para la educación, ¿no? Hemos dado vueltas a este tema, un equipo con MRPs, bueno, con muchos colectivos, y al final nos parece que un itinerario educativo esencial para niños y niñas tendría que estar basado en una serie de preguntas esenciales que se fueran haciendo con diferentes niveles de complejidad según el desarrollo evolutivo, una serie de preguntas esenciales y una serie de experiencias esenciales que viviéramos desde la escuela, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos. Imaginaos que en la escuela, en vez de estar aprendiendo lengua o matemáticas, nos preguntáramos ¿cómo crees que será la Tierra dentro de 30 años? ¿Cómo crees que vivirás tú y vivirá la gente que te rodea? ¿Qué habrá hecho la humanidad para llegar a esa situación? ¿Querrías tú cambiar ese futuro y cómo lo harías? Fijaos la colección de aprendizajes de historia, de política, de lengua, de demografía, de economía, que puede arrastrar el hacerse preguntas esenciales. No creemos que valga cualquier pregunta. Hablamos de aquellas preguntas que remueven, que ponen en solfa el pensamiento único que se nos ha inoculado desde la infancia. Estamos por eso trabajando en un documento, llevamos trabajando tiempo, el documento seguirá abierto, pero dentro de poco tendremos una primera versión que le llamamos 99 preguntas, digo, en ecologistas, en BRPs, y que seguiremos trabajando con la educación que nos une, en el que, bueno, lanzamos una colección larga de preguntas. Os voy a poner unos poquitos ejemplos más. Pues, por ejemplo,
qué sentido tiene el vegetarianismo, o de qué estoy dispuesta a prescindir por un mundo más sostenible, qué cosas podemos hacer juntos pero no podemos hacer en soledad. Por ejemplo, ¿todas las personas se sienten hombres o mujeres? ¿Cómo quiero ser cuando salga de la escuela? Acompañado de una serie de experiencias que pueden ser tener un huerto, ayudar a una persona enferma, organizar un viaje, montar un comedor ecológico, experiencias que se nos ocurran que nos traerían como resultado, yo entiendo, un sistema educativo y una ciudadanía absolutamente diferente a la que tenemos ahora. Por terminar, alguien dijo, no sé quién, que el gobierno de un país es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos. Yo creo que la educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los docentes y que tenemos que abrir un debate social sobre qué es necesario aprender para vivir en un mundo justo y sostenible. Tenemos un suelo social, unos mínimos de justicia social que éticamente tenemos que mantener, pero tenemos también un techo ecológico, un límite en materiales y energía del que no podemos sobrepasarnos. En ese espacio entre el suelo social y el techo ecológico tenemos que crear una cultura de la justicia y de la sostenibilidad y yo creo que la escuela es imprescindible. Y para eso otro currículum es una de las piezas en las que necesitamos apoyarnos. Y hasta aquí llego yo. Muy bien. Bien, buenas tardes. Continuando esta conversación, este diálogo que hemos iniciado, primero entre nosotros, después entre todos, creo que la propuesta que se nos ha hecho de otra mirada sobre la educación en la Comunidad de Madrid empieza a estar perfilada claramente, esa otra mirada, con la intervención de Marta. La realidad es que la educación que nos ha desvelado Lupe es la educación que domina el sistema educativo madrileño. Yo creo que todo el sistema educativo y prácticamente casi todos los sistemas educativos, pero en concreto el nuestro tiene un proyecto muy bien definido desde las políticas actuales de la Comunidad de Madrid, que es educar a nuestra infancia como capital humano al que se le añade valor para el mercado. Desde esa perspectiva, todo el enfoque de la educación que se da en los centros educativos hoy lleva a esa dirección. No quiere decir que haya docentes, familias, entornos que están planteando ya en la práctica cotidiana intentar caminar en otra dirección. Caminar sobre todo en la perspectiva de romper con ese modelo privatizador, con ese modelo individualista, consumista, que hoy está haciendo que el sistema educativo, con otros factores que ha planteado Marta, esté poniendo en riesgo el futuro de la humanidad. Parece una afirmación muy contundente, pero todos esos privatizadores, procesos privatizadores, individualistas, están llevando a que esa educación para el mercado sea lo que polariza el modelo dominante. Y querer ir en otra dirección implica plantearse hoy una rebelión consciente dentro del sistema educativo en la perspectiva de hacer que el sistema educativo construya, iba a decir produzca, genere sujetos críticos, justos, igualitarios, fraternos, capaces de convivir
en otra perspectiva. Y desde ahí, educar para la vida, que es lo que planteaba Marta, implica tomar conciencia clara de cuál es el modelo dominante en la Comunidad de Madrid. No vamos a entrar aquí más en ese análisis, pero sí hemos de ser conscientes de que los procesos privatizadores que se están dando desde una perspectiva exterior, exógena al propio sistema educativo, sobre todo desde las políticas educativas que están hoy dirigiendo el sistema educativo. También hay procesos privatizadores internos, endógenos, en los que los protagonistas de esa privatización somos las familias y los docentes. Por eso hoy nuestro sistema educativo no es un sistema educativo público, que es el modelo de escuela pública que los que estamos aquí y muchos más defendemos desde hace mucho tiempo. Y es curioso que hoy hay convocada una huelga a la vez que hay convocado las pruebas de la reválida de tercero de primaria. Pero yo abro un interrogante. ¿No son tan demoledoras todas las propuestas examinatorias que se dan dentro de la escuela cotidianamente, donde se va modelando la servidumbre voluntaria de los alumnos y la sumisión creciente en que vamos siendo educados para ser luego seres bien manipulables a lo largo de toda nuestra vida? ¿Es suficiente cuestionar todas las pruebas externas que se proponen sin cuestionar ese examinar constante y diario donde lo que se plantea es cómo medir al niño y a la niña desde que se incorpora a la escuela para que vaya haciendo suya esa nueva subjetividad que es la que quiere quien manda, que es la subjetividad más individualista, más competitiva de la cultura de la guerra, que es la cultura dominante en el sistema educativo actual? Desde esa perspectiva, muchos entendemos que hoy es necesario seguir movilizando la pregunta, dice Wagenberg, que es el director del Museo de la Ciencia de Barcelona, un hombre muy interesante, Jorge Wagenberg, dice: preguntar es revelarse, responder es adaptarse. Todo el proceso educativo busca respuestas verdaderas en los exámenes cotidianos para ir modelando la adaptación progresiva de los seres humanos, rompiendo la capacidad de preguntar, la capacidad de buscar, la capacidad de innovar, de investigar, la capacidad de crear cooperativamente solidaridad. Desde esa perspectiva, entendemos que hoy es necesario movilizar el pensamiento crítico y ponernos en sintonía con el compromiso compartido en el apasionante proyecto de construir un modelo de escuela pública y de educación pública que lleve, a lo que Marta decía, la transformación social en la perspectiva de una educación para la vida. Y ese proyecto de escuela pública lo tendrían que asumir las políticas educativas en la Comunidad de Madrid, lógicamente las que vendrán. Y por eso, desde colectivos humildes y pequeños, desde las marchas verdes, desde todas las propuestas de padres y de docentes, de familias que se están dando hoy, es necesario que entendamos que la construcción de ese proyecto colectivo, que es lo público y de escuela pública en el ámbito educativo, que es la construcción de lo común, requiere sensibilidad, requiere constancia, requiere mucho amor
pasión, sueños, poesía, cuidado mutuo, esperanza, paciencia, voluntad, disfrute, generosidad, gratuidad, nuevas miradas, nuevo sentido a la educación. Y eso solo se puede hacer desde el ámbito de la escuela de titularidad pública, que es donde se puede dar el proyecto de escuela pública que queremos, porque es el único espacio que garantiza el derecho a la educación. Hoy se ha roto en el modelo dominante y se ha convertido la educación en una mercancía para el mercado y a nosotros en clientes que la compramos y vendemos al mejor postor. Solo el espacio público, si somos capaces de romper esos procesos privatizadores que tenemos hoy, si somos capaces de que ni un solo niño fracase en el ámbito de lo público, que eso es hacer escuela pública, garantizar el éxito educativo de todos, desde la perspectiva de que cada alumno y alumna, de que cada ser humano que pasa por el sistema educativo sea lo que quiere ser, tomando conciencia de que desde esa perspectiva de desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, ningún ser humano es medible. A ningún ser humano se le puede valorar por los resultados. ¿Cómo medimos la creatividad? ¿Cómo medimos la emoción, la imaginación, la capacidad de compartir, el cuidado mutuo? Y sin embargo, todo eso hoy está despreciado, porque en la cultura de la guerra lo importante es hacer un currículum competitivo para poder competir en el mercado. Desde esa perspectiva, es importante que la construcción de una escuela democrática haga real y efectivo el protagonismo de todos los miembros de la comunidad educativa. Muchos estamos convencidos de que la escuela pública que queremos tiene que ser una escuela democrática donde los niños no experimenten para después la ciudadanía, sino que en el espacio escolar sean ciudadanos de pleno derecho y experimenten la democracia, la participación, la toma de decisiones colectivas, donde todo el ámbito educativo sea un ámbito donde el niño sienta que su dignidad es respetada profundamente. Por eso tiene que ser un espacio laico, profundamente laico. Ya está bien de cambalaches con los planteamientos de las religiones confesionales que no llevan más que a la ignorancia de algo que hoy es determinante en la sociedad en que vivimos, que es el hecho religioso y el fenómeno religioso. Una escuela científica. La escuela que tenemos se basa en la ciencia del siglo XIX, en la separación de los campos de conocimientos por asignaturas incomunicadas, cuando hoy lo que plantea la ciencia es la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad. También la indisciplinariedad. Lo que pasa es que ahí es más difícil entrar. Desde esa perspectiva, el planteamiento necesario de un currículum interdisciplinar y transdisciplinar va en la perspectiva que Marta planteaba antes. Una escuela plural, una escuela respetuosa con la diferencia y la diversidad. Todos esos elementos deberían estar contemplados. Una escuela ecológica, una escuela pacífica, pacificadora, una escuela del cuidado mutuo, una escuela donde la calma, donde el tiempo lento se amase y se viva cada día, porque es como se construye y se asimila el conocimiento relevante.
no en la prisa de los volúmenes inmensos de información que nos quieren y queremos imponer a los niños y niñas. Desde esa perspectiva, es desde la que las nuevas políticas educativas deberían incorporar este planteamiento que tenemos en la educación que nos une y en muchos colectivos de padres, de docentes, en el momento actual. A mí me parece que están dejando el sistema educativo en una situación de demolición absoluta y habría que empezar a trabajar la pedagogía del escombro para ir más allá de la reconstrucción que están planteando hoy los programas de los partidos que se proponen en las elecciones. No es más que volver a ver si recuperamos lo que hemos perdido. Es verdad que hay muchas cosas que retomar, pero hay que ir mucho más allá con un proyecto político, con un proyecto educativo lo más claro posible, lo más comprometido ética y políticamente, para que los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad pongamos en el primer plano la educación. La educación estuvo en las políticas educativas de la República, de la Segunda República Española, en ese primer plano. En este momento, si revisáis las propuestas de los programas educativos, la verdad es que tienen la educación bastante irrelevancia. No sé por qué, pero bueno. Lo que sí que desde aquí, y acabo, queremos proponer, transmitir, comunicar el necesario compromiso con la construcción de lo común, de lo público, y en este caso del modelo de escuela pública que nos apasiona, nos moviliza y nos hace estar hoy aquí. Nada más. El reloj, déjame el reloj, por favor. Al revés. Vale. Bueno, yo cuando estaba preparando y estaba pensando en qué decir hoy, precisamente pensaba en lo que ha podido aportar Juventud Sin Futuro como colectivo, y ya no solo como Juventud Sin Futuro, sino la ruptura generacional que se ha vivido en estos últimos 4 años, en el mayor proceso de movilización que hemos vivido, y especialmente en Madrid. Y creo que Juventud Sin Futuro salió hace 4 años a la calle diciendo que éramos herederos de un modelo político, económico, social, cultural y educativo en el que no nos sentíamos reconocidos, en el que no nos sentíamos partícipes y además no queríamos. Después de todo esto, como ya sabemos, se abrió un proceso de movilización amplísimo, pero también hay que ver ese proceso de movilización que encarnó Juventud Sin Futuro intentando desmontar todo ese discurso oficial que se había construido con la crisis, de que los jóvenes éramos esos nini que ni queríamos estudiar ni queríamos trabajar. Salíamos a la calle diciendo precisamente eso, que no nos dejaban trabajar, que no podíamos estudiar con todas las condiciones que se estaban desarrollando. Y precisamente con la Juventud Sin Futuro surge con todo el proceso de implantación del Plan Bolonia. Ahí todavía no éramos conscientes, y creo que en todas las etapas educativas que el ataque al sistema educativo era global, pero precisamente, como hablaba Lupe, infantil, luego pasó con secundaria, que inició toda la marea verde, pero también pasaba en universidad. Teníamos esa perspectiva parcelaria de las distintas etapas educativas, pero ese ataque estaba siendo global. Como digo, Juventud Sin Futuro salía a la calle intentando desmontar ese discurso oficial. Que además, con la excusa de la crisis, porque no ha sido
la crisis no ha sido el detonante para todo este proceso de transformación y de desmantelamiento del sistema educativo y de los servicios públicos en general. La crisis sí ha sido precisamente la excusa para llevar todo este proceso. Hablar de la situación que vive la juventud en este país, en el que precisamente, por ejemplo, luego pensaba el otro día que salía el objetivo que centraba todo su programa en la generación perdida, en esa generación perdida. No somos esa generación perdida, nos hemos formado, se nos pedía que estudiásemos idiomas, que nos formásemos, que estudiásemos un máster, y lo hemos hecho. Y precisamente hay una situación en la que esa falta de oportunidades tiene unos claros culpables y unos claros responsables, que son los que han tomado las medidas en favor de esa minoría, en contra de toda esta mayoría que estamos sufriendo la crisis. También me acordaba, por ejemplo, de Manuela Carmena, candidata a ahora a Madrid, decía que es necesario una política de la escucha permanente, de la escucha a los ciudadanos. Creo que esta nueva forma como digo, de esta ruptura generacional que ha supuesto la necesidad de abrir un nuevo proceso político, es necesario también trasladarlo al sistema educativo y a la educación que estamos construyendo. Es necesario situar en el centro de cualquier proceso educativo a los que son protagonistas, de ese proceso, y pasa por situar en el centro a los estudiantes. Pasa por generar espacios de participación en los que nos sintamos reconocidos. Esa ruptura de modelo totalmente anacrónico que estamos compartiendo en el diagnóstico, esa necesidad de cambio, es necesario también trasladarla a ese nuevo modelo de educación que queremos. Del mismo modo se reclama ese derecho a ser escuchados. Juventud Sin Futuro ha trabajado diferentes líneas discursivas a través de diferentes campañas, pero actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando una campaña que es No Ciudad para Jóvenes, en el que hemos participado y hemos abierto un proceso participativo con diferentes charlas en universidades, en centros sociales y en institutos, y en el que yo, cuando estaba dando uno de esos talleres en uno de los institutos, les preguntaba qué sentido creían que tenían este tipo de charlas, de encuentro, y se me respondía que querían, porque no les dejábamos hablar, porque no se les dejaba expresar todo eso que pasaba y esa situación en primera persona. Creo que es necesario tener en cuenta todo esto para ese nuevo modelo que imaginamos. Necesitábamos precisamente construir ese papel, ser protagonistas, un papel activo, una educación democrática en la que las decisiones que se toman seamos protagonistas. No quiero caer en el discurso y intentar hablar de lo propositivo, pero precisamente hay cuestiones que siguen instauradas actualmente, y hay una realidad en la que el 51% del paro juvenil significa que una de cada dos personas jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo y que quieren hacerlo, y actualmente también por ejemplo, 45.000 estudiantes se han quedado fuera de las universidades. Esto también nos sitúa en que la educación no es un derecho individual de cada uno, que no es un privilegio a elegir si lo puedes o no. Creemos que la educación es un derecho colectivo, es un bien común que debemos asegurar y que además garantice esa comunidad, ese encuentro, ese estar en común y construir en común. Vemos también cómo los diferentes cambios, hablábamos del proceso Bolonia, pero actualmente el cambio que ha habido, aparte de la LOMCE, en la etapa universitaria con el 3+2, vemos reflejado una vez más que esos cambios en el modelo educativo es un cambio